yo, Julio César, Augusto Germánico. Bien conocido como Calígula, tercer emperador del Imperio Romano. Su ascensión al poder en el año 37 en los primeros meses de su reinado fueron óptimos, según el punto de vista de los historiadores. Decretó amplias amnistías para los que habían sido condenados en tiempos de Tiberio y organizó grandes espectáculos circenses. Sin embargo, las cosas cambiaron de manera dramática tras una grave enfermedad, cuando empezó a dar muestras de un carácter autoritario y de unos modos que lo acercaban más a las formas de gobierno de las monarquías orientales que a las apariencias republicanas del imperio. Acuciado por las deudas, puso en marcha una serie de medidas desesperadas para restablecer las finanzas imperiales, entre las que destacó la de pedir dinero al pueblo. Las fuentes se centran en su crueldad, extravagancia y perversidad sexual, presentándole como un tirano demente. Envuelto en serie de escándalos. Mantenía relaciones incestuosas con sus hermanas y las obligaba a prostituirse. Ordenó asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas si el emperador se recuperaba de su enfermedad. Así que Calígula, tras recuperarse, dio la orden de sacrificio a esas personas. También forzó a suicidarse a aquellos exiliados durante su reinado. Su esposa, su suegro, y su primo Tiberio Gemelo. Calígula mandó asesinar a varias personas por supuestos complots hacia él. Sin embargo, Suetonio creía que dichos complots eran pura imaginación del emperador. El dios comenzó a hacer apariciones públicas vestido de dios y semidios, como Hércules, Mercurio, Venus y Apolo. Se refería a sí mismo como un dios, se erigió 3 templos a sí mismo. Calígula fue mucho más allá, al obligar al Senado y al pueblo a rendirle culto en vida. Una de las historias más famosas que confirman la locura del emperador, fue cuando quiso nombrar a su caballo, cónsul, y sacerdote. Estas acciones lo fueron llevando a perder credibilidad de un hombre cuerdo. En sus lechos de pasión besando a su esposa y sus amantes decían: "Esta hermosa cabeza caerá en cuanto yo quiera", y muchas veces repetía que mandaría a dar tormento a su querida Cesonía, con el fin de saber por qué la amaba tanto. No respetó a ninguna mujer distinguida. A Calígula le gustaba cenar rodeado de hombres y mujeres que morían lentamente a manos de sus verdugos. Gustaba también de realizar el acto sexual mientras torturaban a algún preso frente de él. Su sadismo y extrema crueldad no tenía límites. Había superado el límite de la tolerancia y de la moral relajada de Roma, a niveles nunca antes vistos en la historia. Ordenaba a torturar a desdichados prisioneros, la mayoría de ellos inocentes, sin pruebas de delito les daba órdenes a sus verdugos. Hiérelo de tal modo que él sienta morir. Aparte de mandar a cortar las manos de la víctima para hacer con ellas un collar y ponerlo en el cuello del torturado. Obligaba también a los padres de las víctimas a contemplar sus torturas y ejecuciones, gozando de forma placentera por ello. De sus tantas tropelías, mandaba a sus soldados y sirvientes a buscar a varios hombres adinerados, políticos de importancia y demás poderosos en el medio de sus lujosos banquetes para que enfrente del joven César, de sus aduladores y sus confiables invitados, fueran decapitados a la vista de todos, y después de eso, violaban a sus esposas e hijas en pleno macabro y retorcido espectáculo, y sin duda utilizó su casi absoluto poder para cometer crímenes como forma de diversión. Una vez en el anfiteatro, donde se llevaba las luchas de gladiadores, se quedaron sin criminales ni esclavos, para que luchasen y se enfrentasen a las fieras, específicamente, leones, animales favoritos de Calígula. Para resolver aquello, el emperador ordenó a sus guardias que arrastraran las 5 primeras filas de espectadores en el estadio, cosa que hicieron sin mucho problema, haciendo que la pobre gente cayera a una jauría de felinos hambrientos y fueran comidos ante la mirada del placer sádico del César. En los momentos de mayor ruina, hambruna y miseria del pueblo, Calígula, de forma infantil, lanzaba en un balcón de su palacio parte de sus riquezas y tesoros para que la gente se aglomerara en un solo sitio y así muriera sofocada y aplastada por la desesperación bajo la mirada placentera de ese monstruo al poder.
Calígula comentaba en sus banquetes y reuniones oficiales, que le visitaban monstruos demoníacos que le obligaban a cometer sus crímenes, reflejo inconfundible de que su mente estaba ya perdida. La lista de actos descabellados y crueles, decisiones políticas nefastas, gastos desenfrenados, comportamiento detestable y crímenes horripilantes es muy larga y legendaria, tanto que nos incomodaría más de lo que estamos si relatamos mucho más de la cuenta, así que solo para terminar con tantas descripciones psicológicas, se puede decir que su frase favorita era que me odien con tal de que me teman. El César fue asesinado gracias a un complot liderado por Casio Querea con la ayuda de 30 hombres. Luego de varias puñaladas que le dio Casio Querea, se le unieron a él varios conjurados y enemigos del joven César. Empezó a recibir Calígula golpes brutales en el rostro, más puñaladas, cortes y espadazos en todo el cuerpo, una y otra vez ataque por la adrenalina. Los ataques empezaron a ser cada vez más rápidos, más ensañados y mucho más fuertes que nunca por cada minuto que pasaba. Calígula terminó en un charco de su propia sangre a la edad de 29 años, de la misma forma que reinó en el imperio más vasto de su tiempo. Si el video te ha gustado, solo te pido me ayudes con un like y/o compartir. Solo así podré seguir subiendo vídeos. Gracias, buenas noches.